Los temas que nosotros tratamos en primer orden a veces son rechazados porque la mente no lo comprende. Pero a medida que la persona escucha, vuelve a escuchar, comienza a leer su Biblia, comienza entonces a entender la manipulación. Yo les quisiera hablar de teocracia, pero estoy seguro que la mayor parte de personas no entienden ni qué es democracia. Por esa razón cuesta hablar con las personas de política, de geopolítica, que es el fin de la Biblia. La Biblia es establecer un solo gobierno a nivel mundial, donde un grupo de personas se considera dueño de todos los demás, donde usted es visto como esclavo, ya que la Biblia permite la esclavitud. Y si ustedes no me creen, entonces analicen lo que está pasando en el Medio Oriente. Cuando el 7 de octubre de 2023 comienza la guerra que se le llamó Espada de Hierro, necesariamente tenemos que entender que es dar vida al Salmo capítulo 2. ¿Y qué dice el Salmo capítulo 2? En el Salmo capítulo 2 nosotros encontramos esclavitud, pero ya no con la palabra eres un esclavo. No, sucede de que el lenguaje es mucho más profesional, pero sigue siendo esclavitud. Esclavitud hasta de gobiernos. Por esa razón, escuchen, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, pero no tú, sino los que gobiernan el mundo. Ese Israel que manipula el sistema, manipula los bancos, manipula la farmacéutica, manipula todo en el mundo, que ellos están detrás de crear guerras, catástrofes, para poder controlar a la humanidad. Y entonces dice así, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, pero no todos los que son humanos son vistos como personas. Cuando nosotros logramos entender la mente criminal, por esa razón se necesita pensar, y mucha gente no piensa. Nosotros no estamos en contra de personas que habitan en Israel, que habitan en Palestina, en Irán. Estamos denunciando los que manipulan el mundo. Por esa razón, el mismo texto bíblico dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Esas potestades que se esconden detrás de bancos, por ejemplo, el Banco Mundial, detrás de la ONU, detrás de la OMS. Esas personas que influyen en las decisiones a nivel mundial sobre tu salud, sobre tus recursos, sobre tu agua, sobre la lluvia, sobre terremotos, sobre catástrofes aparentemente naturales, sin embargo, son provocados por estos seres que de alguna manera han utilizado todo su recurso para crear tecnología y manipular todo. Por esa razón Jesús no se equivocó cuando dijo, oirán de guerras, rumores de guerras, habrán terremotos. Pero ¿por qué Jesús estaba tan seguro? Porque el que logra entender el plan, logra entender que todo es manipulación. Por esa razón, es importante que los seres humanos comprendan la esclavitud moderna. La esclavitud moderna que todos ya tienen un código. Todos son vistos como mercadería. Todos son vistos como animales. De hecho, los judíos dicen que los gentiles son goim, que son como burros, son como bestias, que nacieron para servir a los judíos. Y eso ellos lo promulgan, ellos lo hablan. Por esa razón muchas veces la gente no logra entender que esto no es contra un ser humano, sino contra las potestades. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero esas huestes espirituales de maldad
aparecen en la Biblia. Es la hueste de Jehová. ¿Cuántos de ustedes ya me pueden dar textos bíblicos? De tal manera que hoy ya hablé de la hueste de Jehová, que salió de Egipto, la hueste de Jehová. Sin embargo, la mayor parte de personas no saben ni en qué versículo se encuentra, pero eso forma parte de que ustedes comiencen a escribir la hueste de Jehová, en qué versículo está, para que ustedes me comiencen a ayudar, porque es importante que ustedes comiencen a escribir y decirme: Francisco, la hueste de Jehová que salió de Egipto está en tal capítulo, en tal versículo, para que vamos a observar si de verdad hay aprendizaje, si ustedes han aprendido. Y si no han aprendido, pues nosotros tenemos que seguir trabajando, porque pues, así tiene que ser. Por esa razón, olvídense de que aquí hay maestros, aquí no hay maestros, porque lo que hablamos aquí está en el texto bíblico. Nosotros no somos maestros, simplemente somos comunicadores, somos personas que tratan de ayudar a las personas a comprender, a abrir sus ojitos, abrir los ojos y analizar lo que dice el texto bíblico. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, gracias Suramérica, gracias Norteamérica, gracias Europa, Asia, Oceanía, en el África, donde exista un ser humano que logra entender. Ya encontraron el texto. Quiero ver quién me reporta el texto, por favor. Quiero leer el texto. ¿En dónde dice que la hueste de Jehová salió de Egipto? Vamos a ver. Éxodo 12:41. Eso es maravilloso. Significa que hay personas aquí que inclusive es posible que sepan más que yo. Y eso es bueno. Y dice el texto así: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. La hueste de Jehová. Cuando se habla de hueste, necesariamente se habla de un conjunto de personas, y que más adelante van a entender ustedes por qué se le llama hueste de maldad. De hecho, hay otro texto que dice que ellos mismos dicen: somos como langostas. ¿Cómo dijeron? Que somos como langosta delante de ellos. Pero no es que las personas digan: miren, lo que pasa es que el pueblo de Israel, ellos son langostas. No. No necesitas decir que son langostas. Ellos mismos, escuchen, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en la comprensión del texto bíblico? En que allá en Apocalipsis volvemos a encontrar a las langostas haciendo destrucción. Por esa razón, donde llega la hueste de Jehová, donde llegan los que adoran a Jehová, necesariamente encontramos robo, encontramos manipulación mental, porque de eso se trata, la hueste de maldad. Por esa razón, ellos mismos dicen: nosotros a nuestro parecer. No es que los hijos de Anac hayan dicho: miren, estos parecen langostas. No, porque ellos eran espías. Y si eran espías, significa que ni siquiera se dejaron conocer quiénes eran. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, los seres humanos tienen que entender el plan. Si ustedes no entienden el plan, es como cuando su pareja toma el vehículo y dice: me voy a ir al supermercado. Y se fue al supermercado. Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay mujeres que salen al supermercado, dejan su vehículo en el estacionamiento del supermercado, entran al supermercado, salen por la otra puerta, se suben al carro del amante y pasan un momento de intimidad? ¡Qué bonito! Entonces muchas personas confían plenamente y no entienden
que siempre existe alguien que es más astuto, que es más perverso y que tiene mente criminal. Tenemos entonces que entender lo mismo pasó con pastores involucrados en estos actos, donde cierto pastor sale a ver a dónde se dirige su esposa, la pastora, y resulta de que la pastora se fue con otro pastor a un lugar donde tenían intimidad. Entonces, ¿quién esperaba que una pastora que habla de pecado, que dicen que los adúlteros van al infierno, estuviese con otro pastor en pleno acto de infidelidad? Por esa razón es importante comprender cómo opera el plan de Jehová para engañar a la humanidad. Esta esclavitud es la más elevada que existe, de tal manera que la palabra esclavo ni lo van a escuchar. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pero no tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Significa entonces que hay un hijo y las naciones son su herencia. ¿Eso qué significa? Que ustedes nacieron para servir a los hijos de Jehová. Por esa razón las religiones, los pastores, todos los servidores de ese Dios, ellos les va muy bien económicamente. Pero ¿qué pasa con todas las demás personas? Que hasta el pobre debe diezmar, hasta la viuda debe diezmar, hasta el huérfano debe diezmar. Y si no diezma, es un maldito. Por esa razón, el plan de saquear Egipto es mucho más complejo de lo que ustedes han podido entender. Escuchen. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora escuchen, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora abran ustedes su oído y también sus ojitos, busquen información sobre la guerra del Medio Oriente que se llama espada de hierro. ¿Es verdad que ellos han quebrantado a las naciones? Sí. Niños lloran. Niños están sufriendo de hambruna. Están llorando. ¿Pero hay compasión para ellos? No. La ONU no hace nada. No interviene, deja que el criminal siga siendo criminal. Todo porque ellos hablan del plan del gran Israel. Entonces, cuando una persona es inocente, la mayor parte de personas inocentes no logran entender su texto bíblico. Es lo mismo cuando el texto bíblico dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La mayor parte de personas son inocentes, tienen la mente de un niño, de tal manera que no tienen capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque si Dios ama a Jacob, lo contrario, lo opuesto, es a ti te odio. En otras palabras, si Dios dice que ama a Israel, tácitamente está diciendo que si no eres de Israel, eres el odiado, eres el aborrecido. Por esa razón, ustedes en Visión Celestial no vienen para creer, vienen para investigar, para indagar. Entonces, ayúdenme. ¿Cuáles son los sinónimos de la palabra aborrecer? Para ver si estoy en lo correcto. Porque yo dije que si Dios dice yo amo a Jacob, necesariamente está diciendo que al otro odia. Pero no utilizaron la palabra odio. Es que se oye muy fuerte, YouTube lo censura, TikTok lo censura, pero eso está en millones de Biblias vendidas en el mundo. Es un gran negocio. Por esa razón, escuchen,
pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Qué está diciendo? Que los que gobiernan pueden hacer con los demás, con los súbditos, con los esclavos, lo que se les viene en gana. Los vacunan, los controlan. Ahora dice que quieren controlar su mente, diciendo, miren, usted si se deja manipular su cuerpo, usted hasta con su pensamiento puede encender el televisor. Usted con su mente puede buscar el programa que quiere, porque ya está en conexión con los dispositivos, con la computadora, de tal manera que usted ya puede hacer cosas tan extraordinarias solo con su mente. Pero al mismo tiempo, al controlar su mente, le van a mandar cantidad de publicidad que a ellos les conviene. Por esa razón, el rico siempre será más rico y el pobre seguirá siendo pobre. Porque si yo no comprendo que hay un grupo de personas que son elegidos, pero aquel que elige necesariamente también desecha. Y eso es lo que la mayor parte de personas no logran comprender. Si existen los elegidos, entonces existen los desechados. Por esa razón es claro, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora escuchen, los quebrantarás con vara de hierro. Si ustedes no entienden el significado de esta oración, los quebrantarás con vara de hierro, por favor, busquen un cable que tenga un cable de luz, por ejemplo. Dentro de ese cable hay cobre. Y con ese cable péguense ustedes en el cuerpo y me van a decir si duele o no duele. Pero ¿qué pasaría si buscan una varilla de hierro? Y con esa varilla de hierro ustedes se comienzan a golpear. ¿Será que duele? ¿Será que lastima? Entonces, ¿qué pasaría si no es usted el que se va a golpear, sino usted le pide favor a otra persona? Toma esta varilla, por favor. Yo quiero saber qué significa quebrantar con vara de hierro. Y yo necesito que usted me quebrante con esta vara. Y me va a decir cuántas varas, cuántos latigazos, cuántos golpes soporta usted para quebrantarse. Entonces, ¿por qué el conflicto del Medio Oriente se le puso espada de hierro? Porque ellos dicen, mire, el Señor nos ha entregado todas estas tierras, a nosotros nos pertenece. A mí no me interesa que seas su propietario, no me interesan tus documentos, no me interesan tus papeles. Lo que aquí importa es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos prometió que todas estas tierras serían nuestras. Pero si a mí me pertenece, nosotros tenemos años, miles de años de estar aquí, pues eso a nosotros no nos importa. Aquí lo que prevalece es la palabra del Señor. ¿Y cuál palabra del Señor? Ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, que es muy interesante. Deuteronomio capítulo 6, que grábenlo en su memoria. Dice así en el verso 10, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Ahora viene el crimen. Y es lo que ningún pastor, ningún líder religioso te va a explicar. ¿Cuál es el crimen? El crimen es lo que sigue. En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Por qué ese versículo tiene relación con el Salmo capítulo 2? Porque el Salmo capítulo 2 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero es que las naciones yo no los edifiqué, las naciones yo no los construí. Eso no importa, el Señor te lo da. Por esa razón hay un texto bíblico que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo dijo? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces ahora investiguen ustedes quiénes son
en la lista de la revista de millonarios, que tiene un nombre, pero no estamos haciendo publicidad. Busque usted en Google. Dame la lista de millonarios 2024, 2025. Según la revista económica, ¿quiénes son los millonarios en el mundo? La mayor parte de ellos son judíos. ¿Y por qué? Porque ellos se hicieron víctimas en el mundo. Es que a nosotros nos odian, a nosotros nos desprecian. No tenemos un pueblo, no tenemos una nación. Por todo el mundo no nos quieren. Lo que nunca van a decir es que ellos estuvieron detrás de todos los gobiernos planificando cómo apoderarse de todas las naciones. Ahora que ya lo han conseguido, entonces dicen, ahora vamos a comenzar a quebrantarlos. ¿Y cómo? Aprendiendo de su padre. ¿Y qué es lo que enseñó su padre para poder despojar, para poder saquear, para poder robar? Principios elementales para comprender Biblia. Si usted no entiende una palabra, por favor, investigue. Cuando nosotros hablamos de Biblia, nosotros no hablamos de Biblia porque queremos, sino porque lo hemos analizado y hemos encontrado que la Biblia es un manual para saqueadores. Por esa razón, no es en vano que los líderes en el Antiguo Testamento, David, un hombre adúltero, un homicida, pero que al mismo tiempo tiene el corazón del Señor. Entonces, cualquier criminal que logra entender Biblia, logra entender el plan. Por esa razón nosotros en Visión Celestial decimos que la Biblia es importante analizarlo con mente criminal, como que usted fuese un investigador. Imaginémonos que un crimen se cometió hace 100 años. Pero todos los investigadores de ese momento no pudieron resolver el crimen. Era un crimen perfecto. Así es como la Biblia está estructurada. La Biblia está estructurada para que solo los criminales puedan entenderlo. Porque el criminal piensa, analiza, comienza a pensar cómo no dejar evidencia, cómo no ser detectado. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es astuto. El Dios de la Biblia se logra ocultar entre diferentes nombres, manifestaciones, de tal manera que pasó por desapercibido, pero todo está en el texto bíblico. Éxodo capítulo 3, verso 22. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ese es el plan. El plan es despojar Egipto. Ahora, para todas las personas que han asistido a un templo de 4 paredes, dicen los pastores que Egipto no es tanto el país de Egipto, sino en el contexto bíblico, Egipto representan las naciones que no adoran a Jehová. Por esa razón, los líderes, los siervos del Dios de la Biblia están esparcidos por todo el mundo. Te hablan bienaventurados los pobres. Te hablan no os hagáis tesoros en la tierra. Mientras ellos se llenan su bolsillo con el oro y la plata de los ignorantes. Porque qué hermoso es decir, honren al Señor con sus bienes, con sus primicias. Miren, ejemplo tenemos en la Biblia de cómo honrar al Señor. El Señor en el Éxodo capítulo 25, traigan a Jehová oro, plata y bronce. Y toda la gente, la pobre gente que no piensa, que no analiza,
No se pone a meditar. ¿Y por qué yo no le entrego directamente al Señor? ¿Por qué tengo que utilizar un altar? ¿Por qué tengo que llevarle al sacerdote? La gente no piensa eso. La gente cree que ponerlo en el altar es ponerlo en la mano del Señor. Y esa es la estrategia perfecta del criminal. El criminal usa una sotana. El criminal usa una toga. El criminal se sienta en el Congreso de tu país. El criminal es pastor. El criminal es obispo. El criminal es un cardenal. El criminal es un líder religioso. El criminal es un líder político. El criminal es visto como lo máximo en una nación, en el mundo. Por esa razón, el criminal es aquel que logra cautivar la conciencia. Un ejemplo muy hermoso. Éxodo capítulo 32, donde Moisés les dice a los levitas, quienes son los sacerdotes, quienes en verdad están por el Señor, quienes están por Yahvé, quienes están por Jehová. Éxodo capítulo 32, verso 27, 28, 29, 30, 31. Júntese conmigo. Ahora, así ha dicho el Señor. Ponga cada uno de ustedes su espada sobre su muslo. Ahora regresen al campamento. Ahora escuchen. Ellos no se presentaron como soldados, no se presentaron como policías. Ellos se presentaron como sacerdotes. ¿Y qué es la orden del Señor? El que está por el Señor, que tome su espada, que regrese al campamento y mate a su hijo, mate a su pariente, mate a su amigo. Y Moisés luego les dice, ustedes hoy se consagraron al Señor. Por esa razón la palabra consagrar, yo no sé cuántos de ustedes se pusieron a pensar, ¿y si consagrar fuera con sangre? ¿Y si consagrar no es el significado que me han dado los diccionarios? Porque en ese hecho encontramos que consagrar es demostrar que la persona está dispuesto a matar por la potestad en que supuestamente cree. Y eso es lo que se conoce como la consagración de los hijos de Leví. Ahora el Señor va a dar bendición sobre ustedes. El Señor va a dar bendición porque mataron a su pariente, porque mataron a su amigo, porque mataron a su familia. Sí, así es como esto funciona. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, escuchen, si no comprenden el significado de una palabra, ese no es mi problema. El problema es que todos tenemos que tener algo de responsabilidad. Por esa razón, ustedes que vinieron a Visión Celestial, no se trata de creer, no se trata de decir amén. No, aquí no. Si usted quiere escuchar la palabra amén, por favor vaya a misa. Pasaba yo enfrente de una basílica, de un catedral, de un templo donde el sacerdote estaba oficiando la misa. A cada rato decía amén y lo hace encantadito. Amén. Amén. Pero aquí en Visión Celestial nosotros no venimos a decir amén. Venimos a cuestionar. ¿Es verdad lo que dice el pelón? No, no lo dice el pelón, lo dice tu Biblia. Escuchen, Éxodo capítulo 3, verso 22, el plan. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhaja de plata, alhaja de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿Qué es lo que van a hacer? Despojar a Egipto.
y que es un despojo. Para el ignorante de visión celestial, el pelón de visión celestial que no sabe nada, necesariamente tiene que buscar en el diccionario. Busquen entonces en su diccionario, digan, yo soy ignorante, yo no sé nada. Sinónimos de la palabra despojar. Y van a encontrar que es robar. Pero robar cualquiera lo entiende. Pero despojar no todos lo entienden. ¿Y cómo vamos a conseguir robar a los egipcios? ¿Cómo vamos a conseguir despojar a los egipcios? Pues tenemos que tener un plan. ¿Y cuál es el plan? Enviar plagas. Plaga de mosca, plaga de ranas, plaga de langostas, plaga de sangre, plaga de tinieblas, plaga de granizo y luego la muerte de sus primogénitos. Así como hacen recientemente. Recientemente enviaron, usted tiene que ponerse esto. Porque resulta que el gobierno, que la OMS están preocupados por tu salud. ¿Ustedes creen que una organización de criminales realmente está preocupado por tu salud? ¿Ustedes creen que el gobierno de tu país realmente le importa tu vida? Entonces yo le digo a la gente pobre, la gente que es muy ignorante, que hace fila para ir a vacunarse. ¿Alguna vez el presidente de tu país llegó a tu casa y tocó la puerta? ¿Usted ya desayunó, ya almorzó, tiene trabajo? ¿Alguna vez alguno del gobierno visitó tu casa antes de la pandemia y decir, ¿usted está bien? Es que el presidente está preocupado por todos sus habitantes, todos los habitantes de esta nación. El presidente de este país se preocupa por todos los habitantes. Que todos tengan desayuno, que todos tengan almuerzo, que todos tengan cena. No. Pero ¿por qué cuando decidieron hacer un plan que es saquear Egipto? ¿Por qué? Porque cuando ellos inventan una enfermedad, lo que logran conseguir es adueñarse de tu país. Venden unas supuestas vacunas a un precio altísimo, donde el gobierno firma un contrato que tiene una deuda millonaria, exageradamente millonaria, porque estaba preocupado por salvar la vida de sus habitantes. ¿Es verdad que eso es? No, ese es el plan para saquear. Por esa razón los pastores dicen, miren, Egipto representan todos los países. Israel son todos aquellos que aceptan al Señor y le sirven. En otras palabras, yo le decía a una persona, miren, ustedes si tan solo tuviesen un poco de inteligencia, se darían cuenta que es mucho más beneficioso robarles a ustedes. Porque la mayor parte de personas andan buscando una palabra de bendición. Dice el Señor me está mostrando en este momento que tiene un propósito para tu vida. El Señor me dice que estás pasando un problema económico serio. El Señor me está mostrando que en este momento tu familia te odia, te detesta. Pero ese proceso también lo pasó José. José, sus hermanos lo odiaban, pero el Señor estaba con él y lo llevó al palacio del rey. Y el Señor me está mostrando que viene un tiempo donde vas a ver la mano del Señor, pero el Señor me dice que tienes que ser fiel. Hoy debes sembrar, hoy debes darle al Señor, porque el Señor cumplirá su promesa y cambiará tu vida. Te sentarás en mesa de reyes. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. No, si para poder cautivar la conciencia, lo más fácil que existe es la oratoria. Pero educar a la persona, eso es difícil.
Porque la mayor parte de personas prefieren la mentira antes que abrir los ojos. Es mucho más fácil decirle a la gente en este momento, miren, en lugar de leer versículos, mejor cierren sus ojitos. La Biblia es para gente que el Señor ha escogido, no es para todos. Si ustedes comienzan a leer la Biblia por ustedes mismos, se van a volver locos, no lo van a entender. Por esa razón, déjenme a mí que yo lea la Biblia y ustedes cierren sus ojitos y vamos a orarle al Señor. Eso funciona perfectamente. Cierra tus ojos mientras yo me quedo con tus bienes. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, comprender el plan, comprender el propósito, es lo que la gente no ha podido entender. De tal manera que donde llega un judío es idolatrado. Si el judío pide oro, pide plata, hay que dárselo, porque es como darle al Señor. Pero la gente no entiende que si es así, entonces tú eres aborrecido, tú eres rechazado, tú eres despreciado. Por esa razón, entender el manual del criminal. ¿Por qué se exalta a un David? ¿Por qué se afirma que David es conforme al corazón de Dios? Cuando el mismo texto bíblico demuestra que David mató a Urías con tal de quedarse con la mujer, con tal de quedarse con Betsabé. Y el Dios que dice que David es conforme a su corazón, hizo exactamente lo mismo que hizo David. Y aunque ustedes digan que no, ¿qué fue lo que hizo David para ocultar su crimen? Mandó a matar a Urías. Se volvió un homicida. Porque lo correcto entonces es, si usted cometió un delito, pues que lo pague usted. Sin embargo, David no asumió su responsabilidad. Cuando se dio cuenta de que el adulterio no solo fue adulterio, sino también embarazo, ahora todo el pueblo se va a dar cuenta que el rey se acostó con la mujer de un soldado. Y entonces ese hombre dijo, no, eso no puede ser así. Así es que pongan a Urías en lo más recio del combate. Luego retírense y que muera. Así lo hicieron. Murió el hombre. Ahora, ¿qué hizo el Dios de la Biblia que dicen que es misericordioso, que es Dios de justicia? ¿Qué hizo? ¿Cómo solucionó el problema? Porque dice que David era conforme a su corazón. ¿Cómo solucionó el problema? Matando al bebé. Matando al hijo de David. La pregunta es, ¿y qué culpa tenía el bebé? ¿Qué culpa tenía el bebé? Pero como Jesús que conocía el libro, así como lo conocemos en visión celestial, dice Jesús, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre es lo que ustedes quieren hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Ahora, ¿cómo lo puedo comprobar? Compruébenlo. Vayan a su Biblia y dice Ezequiel 18:20. Eso fue lo que dije. Ezequiel 18:20. Miren, esto es muy hermoso porque cuando una persona logra entender su Biblia, ahora sí puede decir, libre, ahora soy libre. Escuchen, el alma que pecare, esa morirá. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, basado a lo que ustedes acaban de escuchar, ¿quién es el que tenía que morir? ¿El hijo de David o David? Si hablamos de un Dios de justicia, si hablamos de justicia, ¿quién es el que debe morir? Pongan su comentario.
Quiero leer su comentario, en serio. De tal manera que ustedes no me culpen a mí, porque me gusta que ustedes interactúen. Dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Para mí es muy interesante. Aplausos para el texto. Ahora escuchen la voz de Jesús. El Dios de ustedes es el diablo. Él es homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Que dice una cosa y hace otra. Eso fue lo que Jesús dijo. Ahora, ¿cómo puedo comprobar que dice una cosa y hace otra? Porque ustedes acaban de escuchar: el alma que pecare, esa morirá. Si David cometió adulterio, ¿quién es el pecador? ¿El bebé o David? Entonces las personas dicen: David. Entonces justicia divina es, pues entonces que pague por su crimen. ¿Quién es el que mandó a matar a Urías? ¿Fue el bebé o fue David? Entonces la gente dice: fue David. Pues entonces, de acuerdo al texto que ustedes acaban de escuchar, a quien Dios debía quitarle la vida es a David. Si era necesario pagar el adulterio, pagar el homicidio, pues el que tenía que pagar era David. ¿Y quién es el que murió? El bebé. ¿Fue el bebé que pagó? Por esa razón Dios tiene el corazón de David, porque David era un homicida. Y el Dios de la Biblia, ¿qué es? Otro homicida. Por esa razón yo necesito comprender Biblia. Y es verdad que el pueblo del Señor es ladrón, sí. Teníamos un análisis con un ser muy inteligente. Y yo le decía: miren, es muy fácil entender el crimen de la Biblia. Porque la Biblia es un manual para criminales. Para que un criminal pueda controlar el mundo, para que un criminal se pueda enriquecer, para que un criminal pueda sacar ventaja de otros, necesita un manual. Y el mejor libro por excelencia, Biblia. Con la Biblia usted puede tener riqueza. Con la Biblia usted puede tener todo. Y si usted no cree en eso, entonces vaya y vea la vida de su pastor. Y qué hermosos ejemplos, por ejemplo, Kenneth Copeland. Qué hermosos ejemplos como ver a Cash Luna. Qué hermosos ejemplos cuando usted abre sus ojos y ve a Dante Gebel. Cuando usted ve a Guillermo Maldonado. Y más aún si abriera sus ojos y viera al Papa de la Iglesia Católica. Usted comprendería que la Biblia sí funciona. Pero no para acabar con la hambruna. No para acabar con los ignorantes, no. Sino para poder subyugar, para poder controlar al mundo. Porque qué hermoso es sacarles el dinero a la gente, es muy sencillo. Hoy es un día para darle al Señor. Miren, el que siembra abundantemente, abundantemente va a segar. ¿Quién se atreve a sembrar hoy para el Señor? ¿Quién en verdad tiene fe y cree que Dios paga? Mire, si usted le da a un hombre, el hombre le puede fallar.
Pero si usted le da a Dios, Dios no falla. Dios cumple su promesa. Por esa razón yo le hablo de la palabra del Señor. El que siembra abundantemente, abundantemente va a segar. ¿Quién se atreve hoy a sembrar $1,000? Mire, la palabra del Señor dice que segarán al 100 por 1. Pero necesitamos que usted se atreva. ¿Cómo es que usted quiere tener $100,000? Pues si usted ni siquiera siembra $1,000. En otras palabras, usted no ha entendido la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara en decir: el que siembra abundantemente, abundantemente va a segar. No dejes que Mamón quite tu bendición. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Tiene sentido? Miren, yo antes de ser pastor, ¡ay Dios! No tenía ni para comprar un traje, no tenía ni para comprar una camisa. Pero desde que yo comencé a darle al Señor, el Señor ha cambiado mi vida. El Señor ha hecho cosas grandes conmigo. Miren, ahora empezamos predicando en la esquina de la calle. Ahí donde yo comencé a servirle al Señor. Pero miren ahora, 5 hectáreas el Señor nos lo ha regalado. 5 hectáreas que te regaló el Señor. Sí. Hemos visto la mano del Señor. Por eso les invito, escuchen la palabra del Señor. Abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Son textos bíblicos. Lo que la gente no logra entender es que ese Dios, ese Señor, es el que está hablando. Quien se va a quedar con los diezmos, quien se va a quedar con todo el dinero que usted está dando en ese momento de intimidación, es tu líder religioso. Esa es la verdad. Por esa razón, si ustedes abren sus ojos, no cierren sus ojos, porque si cierran sus ojos, comienzan ustedes a caer en la trampa. Abran sus ojos, lean su Biblia y comiencen a pensar. ¿Es posible que la fuente primaria, el que dicen que creó las estrellas, el sol, la luna, el universo, las galaxias, el que creó lo que hay en el mar, lo que hay en la montaña, el que creó la vida, ¿será posible que necesita oro, plata y bronce? Por esa razón, en algo tan sencillo para acabar con el Dios de la Biblia, es muy sencillo. Si necesita, es imposible que sea la fuente primaria. Si necesita, ya dejó de ser Dios. Porque está bien que usted sea un necesitado. Está bien que los que me escuchan por el mundo tengan necesidades. Pero si Dios tiene necesidad, ya se imaginan ustedes qué problema tenemos. Y Dios necesita. Dios necesita oro, Dios necesita plata, Dios necesita bronce. Pero lo que la gente no logra entender, y hacía un análisis, pero a mí me gusta analizar con inteligencia, porque no me gusta perder tiempo con pastores que no tienen nada de cerebro. Decía yo a la inteligencia, escuchen, pues lo voy a compartir con ustedes porque está bien interesante. Si nos vamos al texto bíblico, dice: el que siembra abundantemente, abundantemente va a segar. Miren, eso no es una mentira, eso es una verdad. Ustedes lo pueden comprobar. Sí. Vayan con un agricultor, vayan con un terrateniente y díganle: si yo siembro 100 hectáreas, ¿es posible que voy a cosechar lo mismo si solo siembro 10 hectáreas?
El agricultor te va a decir, no, cómo vas a pensar que sembrando 10 hectáreas vas a cosechar lo mismo que sembrar 100 hectáreas? Eso no es posible. Pensemos en trigo, sembremos 100 hectáreas de trigo. Al mismo tiempo, otro dice, yo voy a sembrar 10 hectáreas de trigo. ¿Y quién creen ustedes que por lógica, basado al texto bíblico, el que siembra abundantemente, abundantemente va a segar? ¿Quién es el que va a poder demostrar, comprobar que es verdad el texto? El que sembró 100 hectáreas va a tener una cosecha abundante. Y el que sembró 10 hectáreas va a tener su propia cosecha basado a lo que sembró. Ellos lo pueden demostrar y lo pueden comprobar. Lo que nadie puede demostrar y comprobar es cuando usted lleva $1,000 al altar. $1,000 al altar. Yo le decía a la inteligencia, miren, si yo en vez de llevar $1,000 al altar, agarro esos $1,000 y compro $1,000 en semilla de trigo, rento una propiedad para sembrar esos $1,000 de semilla de trigo, seguramente los $1,000 que invertí se van a convertir en $5,000, $8,000, $9,000, $10,000. Voy a cosechar, voy a duplicarlo, triplicarlo. Pero si llevo esos $1,000 al altar y lo entrego al Señor, al tiempo de la siega, pues no existe, porque solo el torpe puede pensar que se puede sembrar un billete. Entonces, ¿dónde es que resultó los $1,000? ¿En qué se convirtieron? Se convirtieron en la siguiente propiedad del líder religioso. Se convirtieron en la siguiente limusina. Se convirtieron en el próximo avión. Por esa razón el pastor dice, miren, cuando yo comencé a servir al Señor, yo comencé en la esquina de la calle, pero no tenía ni para una camisa. Pero miren lo que el Señor ha hecho conmigo, porque yo le fui fiel. Lo que el pastor jamás te va a decir, miren, estas 10 hectáreas que tenemos ahora, ustedes fueron los que dieron el dinero. El pastor será incapaz de reconocerlo. Siempre dirá que es Dios que se lo dio. Por esa razón decimos que la Biblia como manual de manipulación, si para eso sirve. Por esa razón existen los elegidos y lo que yo les digo a ustedes, los esclavos de la actualidad. Los esclavos de la actualidad no saben que son esclavos. Ignoran que son esclavos. Pero el propósito del gobierno mundial, el propósito que está detrás de la OMS, el propósito que está detrás de la ONU, el propósito que está detrás del Banco Mundial, estos que gobiernan el mundo, ellos entienden Biblia y lo entienden a la perfección. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora escuchen. Ahora pues, oh reyes, no está hablando a tontos, no está hablando a personas ignorantes, está amonestando a los diferentes gobiernos, porque reyes, ¿qué es un rey? Es alguien que cree tener toda la autoridad. Y este texto bíblico está amonestando a líderes. Un rey es un líder de una nación. Cuando se dice rey de Israel, se está hablando del que lidera Israel. Entonces, el texto se podría entender actualmente. Ahora pues, oh presidentes, oh gobernantes, sed prudentes. Admitid amonestación. Si la ONU dice
que tienes que someterte, tienes que someterte. Si la OMS dice que tienes que cerrar tu nación, tienes que cerrar tu nación. Y si no lo hago, pues te mandamos a matar. Matamos a los tuyos. Nosotros tenemos el control. Por esa razón, cuando se habla, es que viene el anticristo. ¿Y ese qué es? La gente ignora que todo el tiempo ha estado postrando, adorando al ladrón, adorando al Dios homicida, al Dios mentiroso, porque no comprende Biblia. Escuchen. Ahora pues, oh gobernantes, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo me voy a alegrar con temblor? Honren al Hijo, honren a Israel, para que no se enoje y mueran en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, el árbol se reconoce por su fruto. Y no es lo que Jesús les enseñó. No fue Jesús que les dijo, todo árbol se conoce por su fruto. Ningún árbol bueno va a dar un mal fruto. Y ningún árbol malo va a dar un buen fruto. Así es que todo árbol por su fruto es reconocido. Entonces, cuando yo escucho la voz de Jesús, entonces dígame ahora, si el árbol se reconoce por su fruto, entonces, ¿conocen ustedes la diferencia entre Gálatas 5:18 y Gálatas 5:22? Pues resulta que hay una gran contradicción, porque dicen, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué son? Adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, adulterio, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Pero dicen que los que andan en el Espíritu, escuchen, que dice, y que son contrarias al fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. No menciona ira. Entonces, una persona que tiene conciencia, que se sienta a analizar, inmediatamente dice, pero ¿cómo es eso de que pues se inflama de pronto su ira? ¿Cómo es que el Señor se va a enojar? ¿Cómo es que el Señor se va a airar? Si dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, ¿de dónde salió la ira? Por esa razón somos visión celestial, pensamos, analizamos. Y cuando una persona no analiza, pues simplemente no entiende nada. ¿Por qué el Salmo capítulo 2 protege al Hijo y amonesta a los reyes, a los jueces de la tierra? ¿Por qué? Si ustedes analizan, los que están detrás de la ONU, de la OMS, ellos tienen el control sobre los gobiernos de los países. Por esa razón, ¿por qué creen ustedes que la ONU no dice nada a Israel? A pesar que ya se demostró, se comprobó que están masacrando niños. Pero ¿por qué no hacen nada? Porque el que hace las leyes tiene el control. Alguien más está gobernando este mundo. Alguien más tiene una potestad sobre todas las leyes que ni siquiera los mismos gobiernos pueden hacer nada. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, yo tengo que entender el engaño, tengo que entender la manipulación. Pero la manipulación se entiende y se comprende desde abajo. Si yo comienzo a pensar, ¿será verdad que mi pastor entrega los diezmos al Señor?
¿Será verdad que lo que el pastor me dice que tengo que darle al Señor en verdad llega a las manos del Señor? Porque ¿qué pasaría si yo logro descubrir que todo lo que me dicen que es para el Señor resulta que termina en otras manos? Eso sería el principio de liberación. Si usted quiere liberarse, investigue. Dele seguimiento, vaya y lleve un buen diezmo, lleve $10,000, $20,000 al altar del Señor. Pero ahora quédese ahí. Mire, pastor, usted nos dijo que este diezmo era para el Señor. Yo amo al Señor. Para mí el Señor es lo máximo que existe. Por consiguiente, yo se lo traje con todo mi corazón. Pero hoy quiero conocer. Quiero saber cómo es. ¿Será que de verdad tiene barba? ¿Será que es un anciano, como dicen, un anciano de días? ¿Cómo es el Señor? Usted que ha entregado los diezmos de nosotros. Somos 20,000 personas de esta congregación. Somos 1,000 diezmadores. Y queremos saber qué hace Dios con nuestros diezmos. Y se van a dar cuenta que el diezmo de todos nunca llega a las manos de Dios. Es de los líderes religiosos. Ellos son los que se benefician. Por esa razón, ¿qué mejor es decir yo soy el pueblo elegido de Dios? Si ustedes me dan, Dios los va a bendecir. Por esa razón dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es esclavitud. Por esa razón los judíos felices dicen ellos, miren, ya va a llegar nuestro Mesías. Y cuando llega el Mesías de Israel, traerá paz mundial. Liberará a Israel de todos sus enemigos. Y cada judío tendrá 2,800 esclavos a su servicio. ¿Y de dónde sacaron 2,800 esclavos? Pues dividieron a toda la gente que habita el mundo y decir, bueno, nos pertenece. Nosotros somos los que hemos puesto leyes, somos los que hemos puesto gobiernos, somos los que controlamos todo. Y ustedes son de nosotros, son de nuestra propiedad. Por esa razón es importante el despertar de conciencia, pero el despertar de conciencia es para el presidente, para los que gobiernan una nación, para personas que toman decisiones, tienen que despertar. Porque de lo contrario el plan seguirá, no cambiará nada. Por esa razón necesitamos que se unan personas inteligentes, personas que se sientan a legislar, personas que necesitan comprender la trampa. ¿Por qué las leyes están sujetas a la Biblia? Muchas personas tienen el concepto porque no pueden ir en contra de la ley divina. Pero si la ley divina siempre ha estado en contra de la ley. En otras palabras, el mejor ejemplo podría ser el no matarás, el no asesinarás. Toda la gente dice, pero es Francisco, ¿cómo vas a pensar que la ley de Dios es mala? Si ahí dice no asesinarás, no matarás. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando David pecó? ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente cubrió el crimen con otro crimen. Así es como los criminales cubren sus crímenes. ¿Cómo el Vaticano ha estado cubriendo los crímenes de sacerdotes, obispos? Hacen negocios. ¿Cuántos de ustedes saben que líderes católicos han sido demandados en tribunales por violaciones? ¿Y cómo el Vaticano ha ocultado el crimen? Negociando con dinero. Tienen mucho dinero. ¿Cuántos saben ustedes que el criminal de la luz del mundo dicen que está preso en Estados Unidos por sus crímenes?
Pero los abogados lo defienden a capa y espada, que sigue siendo el apóstol del Señor. Porque la Biblia es un manual para proteger criminales. Y si ustedes no entienden, entonces, ¿cómo el Señor va a dar riqueza? ¿Cómo? Y si no, podríamos... Miren, a mí me gusta trabajar con la mente. Alguien de ustedes está pasando una necesidad tan grande hoy y quiere comprobar que el Señor abre las ventanas de los cielos. Entonces, clame día y noche, unos 3 días, día y noche, a ver si en el patio de su casa llega a aparecer ahí un montón de dólares. No sucede. Porque del cielo, allá en el cielo no se fabrican billetes, los billetes se fabrican aquí en el plano terrenal. Entonces en el cielo ni se habla de dinero, ahí arriba no hay fábrica de dinero. A menos que alguien pasa en un avión y deja caer billetes ahí para engañar. Pero en realidad no viene nada de la nada. Todo viene de tu bolsillo. Por esa razón, cuando Cash Luna dice, el Señor ahora nos ha bendecido con estas 20 hectáreas. ¿El Señor te ha bendecido? ¿En serio? Es el don del orador. Es la estrategia del ladrón que manipula la mente de sus oyentes. Entonces todos comienzan a entregar sus bienes. Por esa razón yo les digo, en visión celestial es mucho más fácil engañar que decirle a la gente, mira, has estado adorando al Dios equivocado. Lo mismo que sucedió en el Éxodo 32, lo mismo que pasó en el Éxodo 32, donde consagrar significa matar, bendición significa robar. Escuchen, verso 27, Éxodo capítulo 32, verso 27. Consagrar significa matar y bendición significa robar. Vamos al texto bíblico para que ustedes se quiten esa idea de que nos vamos a consagrar. ¿Cuántas personas se han consagrado al Señor? ¿Cuántas personas comprenden qué es consagrarse al Señor? Entonces pongan ahí su comentario. Digan, explíquenme ustedes qué es consagrarse al Señor. Porque la idea de las personas consagrarse al Señor es algo bueno, es algo bonito. Pero en el texto bíblico, consagrarse es matar, es derramar sangre. Por esa razón la misma palabra da la idea, con sangre, consagrarse, con sangre. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Cayeron del pueblo. Esa es la otra manera de manipular la mente. La mayor parte de personas no entienden que lo que la Biblia está diciendo es que mataron del pueblo en aquel día. Pero entonces la palabra matar, YouTube lo censura. La palabra matar, TikTok lo censura. La palabra matar, Facebook lo censura. Pero no se dan cuenta que los criminales se esconden detrás de las palabras. Los criminales se esconden detrás de las leyes. Hasta que los algoritmos de YouTube, los algoritmos de Google, los algoritmos de TikTok, los algoritmos de Facebook, comprendan que nosotros no somos los criminales. Los criminales son los que gobiernan el mundo. Los criminales son los que controlan el sistema. Los criminales son los que se presentan como santos. Los criminales son los pastores. Los criminales son los líderes religiosos. Los criminales son los que se sientan en tronos. Porque consagrar es derramar sangre. Consagrar es matar. ¿Qué fue lo que ellos hicieron?
Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Jehová, porque fue Jehová quien le dio la orden a Moisés. Y mataron del pueblo en aquel día. Cayeron ya, ignórenlo. ¿Por qué? Porque ustedes son sabios, porque ustedes son inteligentes. Ustedes ya logran leer el texto bíblico en su realidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Escuchen. Y él les dijo así: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Escuchen, matad cada uno a su hermano, matad cada uno a su amigo, matad cada uno a su pariente. ¿Qué tenían que hacer? Matar. Entonces el versículo que dice: y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Lo que el texto está diciendo es que mataron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. 3,000 hombres fueron los que mataron ese día. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se consagró al matar a su hijo, al matar a su hermano, para que el Señor dé bendición hoy sobre vosotros. Matar entonces es consagrar. Entonces, eso es real en la práctica, sí. Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, eso es bendición, señores. Usted quiere tener bendición, usted quiere ser rico, usted tiene que aprender a robar. Porque no existe la riqueza que hace millonario siendo decente. No se puede. Por esa razón, ser empresario es ser ladrón, aunque digan que no. Un empresario paga salarios de hambre para poder obtener riqueza. Porque si practica la justicia, simplemente no hay riqueza. Por esa razón, el trueque fue eliminado, porque el trueque lo que hacía era darle el mismo valor. El valor que tiene tu bien es el valor que tiene mi bien. Vamos a intercambiar valores. Pero cuando llegamos a la fórmula de los empresarios, surge entonces lo que se conoce como riqueza. ¿Y qué es la riqueza? Que trabajas para mí. Mejor si trabajas 12, 13 horas. Te pago un salario de hambre. Y entonces yo cobro un valor más alto por tu trabajo. A eso se le llama riqueza. Eso es lo que la gente no entiende. No existe un empresario que diga: yo nunca he robado. Todos los empresarios han robado. ¿Y cómo es que un empresario roba? Utilizando las leyes de tu país. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay un salario mínimo. Pero el salario mínimo solo protege al delincuente que es el empresario. Por esa razón yo les digo a la gente: miren, si ustedes quieren entender la injusticia de la vida, váyanse a Eclesiastés capítulo 3, verso 16. Vi más debajo del sol donde dicen que hay justicia, ahí hay impiedad. Porque es cierto, se sientan en los lugares para legislar una ley aparentemente a favor del pueblo. Pero cuando dicen que hay un salario mínimo, es que ya están permitiendo el robo. Porque no hay justicia, no hay equidad. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, ustedes tienen que pensar. Si ustedes no piensan, ¿cuántos de ustedes lograron ver el robo que el Dios de la Biblia está haciendo en Deuteronomio 6:10? Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró
a Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste? ¿Cuántos vieron que para poder poseer una ciudad que no edificaste tienes que matar? No existe otra manera. O sea, en otras palabras, para que Israel tenga derechos sobre Palestina, para que Israel tenga derechos sobre Gaza, ¿cómo va a subyugar? Matando, matando, matando. Ahora dice, estas tierras son nuestras, nosotros lo conquistamos. Esta tierra el Señor nos lo entregó. Entonces, por esa razón se conoce como el Dios homicida. Y si yo no entiendo eso, entonces no me hablen de Dios, porque hablar de Dios es hablar de robo, es hablar de muerte, es hablar porque los ladrones, o sea, en otras palabras, usted puede ser el mejor teólogo, usted puede ser el mejor debatólogo, usted puede ser el mejor sacerdote, pero si usted me dice a mí que el que habla en la Biblia es el Padre, se terminó el debate. ¿Ustedes creen que el Padre tiene elegido? Si el Padre tiene elegidos, ya tiene un gran problema. Ahora escuche, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Hagamos entonces la demostración. Usted que se cree hijo de Dios, tome posesión de cualquier casa, de un vecino. Usted no puede hacerlo. ¿Y cuál es la única manera de hacerlo? Lo que hace Israel. Bombardear a los de Palestina, bombardear a Siria, bombardear a los de Gaza. Entonces ahora llegan los militares y dicen, esto es nuestro, nos pertenece. Alguien se acerca, lo matamos. Es la única manera. Es la única manera de poder decir, el Señor te va a dar casas llenas de todo bien que tú no llenaste. ¿Cómo poder quitarle cisternas de agua que yo no cavé? Lo mismo, hay que matar a todos los habitantes de esa comunidad y ellos tienen cisternas que ellos han trabajado, han construido, ahora nos pertenecen. A eso se le llama bendición en la Biblia. No existe otra manera, no hay otra manera. Por esa razón, las personas que logran entender y abren sus ojos, entonces ahora comiencen a entender por qué Cash Luna tiene avioneta, por qué Cash Luna tiene mansión, por qué Cash Luna tiene una vida ostentosa, por qué Joel Austin, por qué Kenneth Copeland amasan millones de dólares en fortuna. Porque ellos entendieron que solo robando se puede generar riqueza. Hay un robo que no es considerado robo. Cuando se usa la Biblia para quitarle los bienes a una persona, eso no se considera robo. Se considera bendición del Señor. ¿Saben ustedes que muchos de los que ofrendaron para que Cash Luna llegara a poseer la riqueza que tiene actualmente, muchos de ellos ya fallecieron, ya murieron? Pero los bienes siguen siendo de Cash Luna. Están registrados a nombre de su organización. Lo mismo sucede con los testigos de Jehová. Ahí no se habla de diezmos, pero se habla de ofrenda voluntaria. Ahora, esos bienes, esos terrenos, esos dinero que se da para construir el salón del reino, ¿a quién le pertenece? No a la comunidad, no a la gente que asiste a ese, le pertenece a la organización, a la Watchtower. Ellos son los dueños de cada lugar que usted dona. Lo que usted le llama que es para el Señor, es para la organización.
Por esa razón las iglesias tienen abogados, las organizaciones, ellos tienen profesionales. ¿Y por qué? Porque ahí hay crimen. Y donde hay crimen se necesitan abogados, se necesitan personas con preparación. Y la única manera que podemos ayudar a los hombres es que la gente entienda su Biblia. De lo contrario, no podemos hacer nada. Por esa razón, en el Gran Despertar de Conciencia estamos trabajando nueva música. Estamos por lanzar nuestro próximo canal, en el cual nosotros llevaremos el mensaje del despertar de conciencia. Esperamos que ustedes se puedan unir con nosotros, puedan suscribirse, suscríbense. La suscripción es totalmente gratis. ¿Y por qué es importante? Porque si usted no tiene tiempo para escuchar, solo comparta el link del video. Comparta el link del video. Tarde o temprano alguien nos escucha y tendrá que despertar. Por eso le llamamos el Gran Despertar de Conciencia. Infinitas gracias a Domingo Hernández por los superchats que nos envió en el transcurso de nuestra transmisión. Gracias a todos los que están en Visión Celestial en TikTok por ponerle tap a la pantalla, por los comentarios que están en Facebook. Gracias a todos. Nos vamos. Mañana los invitamos a unirse con nosotros para otro análisis del Gran Despertar de Conciencia. Gracias a todos los que hoy se unieron con nosotros. Seguiremos escribiendo, seguiremos dejando un legado de información. El día que no estemos, seguramente la información seguirá corriendo para que todos tengan que analizar y pensar. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita, todas. Hay muchísima información, muchísimos textos, muchísimo más que traemos para el despertar de conciencia. Únete con nosotros y juntos llevaremos el gran despertar a nivel mundial. Nos vamos, pero volveremos pronto. Así es que buenas noches, hasta mañana. Bueno, gracias a todos los que están en Facebook, los que están en TikTok. Ya cerramos las transmisiones. Ahora vamos a leer algunos comentarios de aquí de YouTube. Gracias. Pablino Villordo, Johnny Karma, Edison Carrillo Hernández, Gladys Sandoval, ¿quién es más? Adrián Baltodano, Moric, Gisela Fernández, Richard Palomino. Gracias a todos por estar aquí en sintonía de Visión Celestial. Los esperamos el día de mañana. Gracias, Timochenko Black también está aquí. Josh, gracias a todos los que se unieron hoy con nosotros. El día de mañana los esperamos. Y Domingo Hernández, muchas gracias, Domingo Hernández, gracias por unirse con nosotros. Y se unió Gertrudis Mauricio. Gracias, Mauricio, gracias por el aprecio, por el cariño, gracias por entender que este despertar es de todos y que todos tenemos responsabilidad. Nos unimos para que la mentira corriera. Ahora nos tenemos que unir para que la verdad acabe con la mentira. Así es que muy buenas noches. Gracias, Domingo Hernández. Gracias, Mauricio, Gertrudis Mauricio. Gracias por el superchat. Y nos vamos. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Infinitas gracias. Gracias.